Voces Médicas, una mirada a la medicina del futuro, es auspiciada por Centro de Estudios Clínicos e Investigaciones Médicas, CECIM, Creando Valor en Salud, y Red SIM. Hola, ¿cómo están todos en sus casas? Bienvenidos a Voces Médicas, una mirada a la medicina del futuro. El día de hoy tendremos una conversación de un tema que hemos conocido a lo largo de cada capítulo, pero que aún nos queda por profundizar. El tema de hoy es estudios clínicos. Como recién adelantábamos el tema, hoy hablaremos sobre los estudios clínicos, su importancia y quizás un poco de la historia. Y para esto me acompaña un tremendo especialista el día de hoy, el doctor Víctor Saavedra. Hola doctor, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Doctor Víctor Saavedra es presidente de la Sociedad Chilena de Obesidad y director general del Centro Médico CECIM. Así es. Doctor, ya llevamos más o menos 10 capítulos hablando un poco sobre diversas enfermedades, sobre sus tratamientos, sobre la innovación en la investigación. Y es por eso que también quería preguntarle a usted cómo avanza hoy en día la medicina y la investigación médica. La importancia de los estudios clínicos radica en que precisamente todo lo que está hoy día ocurriendo en cuanto a medicamentos es porque ya fueron estudiados antes. Y todo lo que estamos haciendo hoy día en los estudios clínicos, en todas las enfermedades, el avance de la ciencia y de la salud está basado precisamente en los estudios clínicos, en este modelo en el cual uno puede observar el comportamiento y la seguridad de los medicamentos para las próximas generaciones. Ahora, doctor, CECIM tiene casi 20 años y si uno echa un poquito la memoria hacia atrás, y hemos visto con otros doctores de que la medicina avanza, pero el cuestionamiento es cómo hace 20 años nace esta idea y de dónde surge la intención de hacer un centro de investigación. Esto ocurre simplemente un poco por las dos cosas que yo realizo. El tema de la obesidad hoy día es un tema bastante importante y que abarca al 70% de la población que tiene problemas de sobrepeso y obesidad. Y hasta ese momento, hace 20 años atrás, avisorábamos esta epidemia pandémica que venía en adelante y que era la obesidad. Nosotros trabajábamos en ese tiempo con el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos del INTA, en la cual justamente ellos estaban en la vereda opuesta, es decir, viendo la desnutrición en Chile. Pero el análisis de las circunstancias nos indicaban de que íbamos hacia esta pandemia de obesidad. Pues bien, en Chile no teníamos ningún estudio. Y es por eso que partimos, el primer estudio que nace en CECIM fue precisamente el tema de obesidad y dineros de los cuales fuimos nosotros quienes juntamos los dineros para poder hacer esta primera investigación. A través de esa investigación nacen un programa de tratamiento que hasta el día de hoy todavía, por supuesto modificado, se mantiene en los servicios de salud. Así que creo que fuimos pioneros no solamente en el tema de los estudios clínicos, sino también en lo que significa hoy día el tratamiento de la obesidad para Chile. Ahora, en 20 años las cosas cambian demasiado. Por supuesto. ¿Y qué hace que en algún momento del tema de la obesidad esto se diversifique y pasemos a otros temas o a otros estudios? Simplemente porque todas las enfermedades tienen medicamentos distintos. Y en Chile, como en cualquier otra población del mundo, tenemos ciertas particularidades que nos hacen ser distintos a los peruanos, a los angoleños, a los chinos, a los norteamericanos, a cualquier raza. Por lo tanto, cualquier medicamento que implique ser tomado por un individuo debe ser probado previamente. Y eso implica, por lo tanto, que en la etapa en que nosotros desarrollamos esta expansión de la comunidad médica hacia toda la sociedad, implica necesariamente que el medicamento que ellos prueben no le produzca problemas. Y eso se trata hoy día en los estudios clínicos, buscar seguridad en las poblaciones en particular. Ahora, más allá de la seguridad y de todo lo que se plantea, que sin embargo es fundamental dentro de todo esto, ¿cuál es en sí la importancia de los estudios clínicos hoy en día y quizás en toda la historia? A ver, la importancia de ellos
es que de lo que hoy día nosotros hagamos, de la seguridad con que nosotros entreguemos datos los más puros posible, esos datos van a ser replicados a través de un medicamento que va a ser tomado o por nuestros hijos o por nuestros nietos o por nuestros bisnietos. Es decir, la acción que hoy día estamos desarrollando aquí en Chile es para las futuras generaciones. O sea, una persona que está en su casa que probablemente ve todo esto como un tema lejano, como una investigación de hoy en día. ¿Quién tiene cualquier medicamento en su casa? ¿Eso fue parte anteriormente de un estudio clínico? Por supuesto. Estamos hablando que tuvo una media de 10, 12 hasta 14 años de estudio. Es decir, cuando de repente se habla conejillos de Indias, por supuesto, pero que eso ocurre en etapas muy anteriores, en los primeros años, cuando las moléculas se empiezan recién a desarrollar en un laboratorio. En un del laboratorio de 1000 moléculas, solo una avanza un paso siguiente. Después que se sabe que esa molécula puede tener alguna acción, pasa recién a probarse en roedores, en tipos de animales, hasta que avanza de esta etapa preclínica, o sea, antes de la clínica, antes de llegar al ser humano. Una vez que están probados lo que hace el medicamento, la dosis que se necesita, recién pasa a ciertos tipos de estudios que se llaman de fase 1, que son grupos muy pequeños de personas, que ellos dicen, ok, hágalo. Yo voluntariamente me ofrezco a que prueben en mí por primera vez un medicamento. Estudios que aquí en Chile prácticamente no se hacen. Y estos voluntarios, que tienen toda una temática detrás de ellos, digamos de cuidados, prueban el medicamento y pasamos a las fases 2A, 2B, 3 y 4, que son fases en las cuales va aumentando en la población el número de personas que empiezan a probar el medicamento, pero no por probarlo, sino con fines específicos. Los 2A y los 2B son ver no solamente la tolerabilidad, sino algún efecto adverso que le pudiera eventualmente producir. Por ejemplo, cuando uno abre un papelito de un medicamento, dice, produce dolor de cabeza, produce diarrea. Bueno, esos son los estudios clínicos. Eso es lo que aporta el estudio clínico, es decir, tenga cuidado con este medicamento, no lo use cerca de sus ojos porque le puede pasar tal o cual cosa. Es decir, son aportes para el uso o el bien uso de un medicamento, porque se sabe que va a tener una acción específica en nuestro cuerpo. Lo veíamos en el primer capítulo cuando hablamos con la doctora Carla de que al fin y al cabo los estudios clínicos, lo que mencionabas es que no hay que hacer un mal, pero a la vez tienen que hacer un bien. En este caso, cuando ya estamos en los estudios en Chile, ¿se cumple completamente esa premisa? Por supuesto. Es decir, cuando se hacen en Chile, toda persona primero es un voluntario. ¿Qué significa? Que yo conscientemente accedo a ingresar a un protocolo de investigación. Pero para poder ingresar a este protocolo de investigación, debo yo como persona saber qué puede ocurrir y qué no puede ocurrir. Y eso es un proceso. Y ese proceso se llama consentimiento informado. O sea, como su nombre lo dice, es toda una forma en la cual se explica todo. Y cuando digo todo, todo lo que puede ocurrir. Y todo está legalmente detrás, digamos, sustentado. Tanto por si le pasa algo o si no le pasa. Es decir, hay elementos de hospitalización, de seguros y de un montón de cosas que la persona que dice yo accedo está 100% protegido. Es como cuando uno se sube a un auto y dice yo me siento y voy a manejar, primero, porque tengo la licencia de conducir. Segundo, porque tengo un cinturón de seguridad. Tercero, porque voy a ir a una velocidad determinada. Ahora, si yo transgredo todo, la posibilidad de tener un accidente, por supuesto que va a aumentar. Lo mismo pasa no solo con un protocolo de investigación, sino con cualquier medicamento. Si yo me tomo una aspirina porque me duele la cabeza, fantástico, me la tomo y probablemente el ácido acetilsalicílico que la contiene va a pasar y no va a tener problemas. Pero si yo me tomo 40 a la vez, voy a terminar con una gastritis y voy a tener que partir a un hospital porque en realidad me hice un autodaño. Esto es exactamente lo mismo, pero regulado.
absolutamente todo regulado, y el médico que está trabajando, aparte de tener todo un proceso de aprendizaje para poder realizar un estudio clínico, porque viene siendo casi una especialidad distinta, esa persona observa y describe y está a las 24 horas atenta al individuo desde que ingresa al estudio hasta que firma su consentimiento informado, hasta que termina el estudio y después del estudio. Es decir, es la mejor calidad de medicina, porque tenemos profesionales las 24 horas. Y lo mejor de todo, a costo cero para el paciente. Doctor, lo voy a invitar a que hagamos una pausa comercial para que de regreso podamos conversar más sobre el detalle de los estudios clínicos y de cómo también vive el proceso cada paciente. Retomamos la conversación sobre la importancia de los estudios clínicos, pero antes tengo una información muy importante para ustedes. CECIM cuenta con casi 20 años de trayectoria en investigación clínica, desarrollando estudios destinados a encontrar formas o métodos de prevenir, diagnosticar, examinar o tratar una enfermedad de manera eficaz y segura. Para más información, escríbanos a nuestro WhatsApp, +569-3958-9270. Síganos en redes sociales, @cecim.cl, y visiten nuestra página web, www.cecim.cl. CECIM, creando valor en salud. Y retomamos la conversación sobre los estudios clínicos. Y doctor, directamente, ¿por qué hacemos estudios clínicos? Porque es la única forma que tenemos de avanzar en la ciencia. Es la única manera de poder dar un producto seguro hacia adelante. Es la manera que, entre lo que se llama ensayo y error, podemos determinar que lo que estamos entregando es una calidad de producto y que además va a efectuar una acción biológica esperada, conocida, sustentable en el tiempo. Doctor, cuando delante relataba un poco el proceso del consentimiento informado, hablamos precisamente de un proceso. ¿Por qué es un proceso el consentimiento informado? ¿Y cómo ocurre? La verdad es que uno se llena la boca de decir proceso. No, la verdad es que se trata de que uno le entrega un papel donde aparece todo lo que se va a hacer y la persona tiene el tiempo necesario para poder leerlo. Y si no puede leerlo, se lo lee su acompañante. Y si no puede leer el acompañante, el médico se lo lee. Pero la persona, lo importante es que tiene que comprender, entender y aprobar todo lo que se está ahí diciendo. Y puede en todo momento interrumpir y preguntar todo lo que quiera. O sea, de verdad es un proceso, porque puede durar 1 minuto, 10 minutos, 1 hora, 10 horas, lo que sea necesario, hasta que el paciente se sienta convencido de que lo que está aportando con su salud es un beneficio para la futura generación. Ahora, las personas comunes y corrientes, quienes andamos de pie, que no somos doctores, no tenemos mayor conocimiento sobre términos médicos. Correcto. Y por lo tanto pueden surgir muchas dudas en algún formulario. Eso significa que si una persona como paciente tiene 10 dudas o 20, puede interrumpir las veces que sea con tal de que le quede absolutamente claro cada una de las cosas que está revisando. Por supuesto. Y es más, yo puedo haber firmado, listo, hágamelo, y me arrepiento nomás. Y no pasa nada. Es que de eso se trata, porque es voluntario. Se trata de un proceso en el cual la persona tiene que estar convencida que lo que está haciendo es lo mejor para ella y para las personas que vienen adelante. ¿Y por qué digo para ella? Porque en muchos casos la única alternativa farmacológica que existe es precisamente ese estudio clínico para ese paciente. Y eso es porque grupos de médicos, estamos hablando de comités de ética o comités de distintas especialidades, ven en qué centro se está estableciendo tal o cual protocolo y que le sirve para ese paciente. Créame que hay muchas vidas que se han salvado precisamente por ello, porque es la única alternativa del mercado, porque no hay otra, para poder acceder a la salud de ese paciente, que a su vez sirve para los próximos pacientes que vengan a futuro. Doctor, y en cuanto al paciente, hablábamos del proceso de consentimiento informado y el encuentro que tienen con los médicos. Sin embargo, este es recién el inicio. ¿Cómo es la relación que tienen los pacientes con, no sé si será solamente el médico o con el equipo clínico en general a lo largo de este estudio? Es muy distinto a la medicina clínica.
Porque la medicina clínica es un proceso en el cual la persona tiene que hacer un diagnóstico, elige un tratamiento y hasta luego, muchas gracias. Enseguida donde la enfermera dice, ¿qué tiene? Póngase aquí la inyección, hasta luego, muchas gracias. Acá es distinto, porque como todos estamos observando el proceso, todos estamos interviniendo para que las condiciones sean las mejores para el paciente. Y eso implica, por ejemplo, el traslado, que el traslado la mayoría de las veces o es cancelado o se le va a buscar a las casas. Si una persona viene de Punta Arenas, tendrá que venir en avión, no puede venir en auto. Si una persona tiene que alojarse en Santiago, tendrá que alojarse en Santiago. Si una persona viene con acompañante porque viene de Arica, bueno, tendrá que alojarse aquí en Santiago con su acompañante. Es decir, toda la disponibilidad está. Si tienen que almorzar, a todos los pacientes se les da una colación o un almuerzo o lo que corresponda a las horas de comida. ¿Por qué? Porque todos estamos trabajando para lo mismo, que es la medicina del futuro. En este caso, ¿el acompañamiento al paciente es antes, durante, después o solamente durante el estudio? Y una vez finalizado, el paciente ya termina su etapa. ¿Cómo funciona todo este proceso a lo largo del tiempo? La verdad es que es un proceso tan largo que normalmente existe al término del protocolo, depende del protocolo, muchas veces siguen con el medicamento hasta el término de la vida. En otras oportunidades tienen acompañamientos de 60, 90, 120 días, a veces mucho más tiempo, dependiendo del protocolo. A veces el contacto se mantiene, digamos, en frecuencia, no tan seguido como las visitas, pero sí en frecuencia para saber qué pasa el paciente. Y la ficha de ese paciente debe ser guardada por 15 años. Casi 20 años. Es decir, nosotros que ya llevamos mucho tiempo en el mercado, tenemos guardado nuestro primer protocolo, que en cualquier momento, si se les ocurre, vienen a revisarnos las autoridades de salud de Chile y del extranjero, estoy hablando de, gente como de la FDA, nos pide el protocolo y tenemos que, aquí está, y revisar ficha por ficha qué es lo que se hizo, qué es lo que hizo. Tanto es así, por ejemplo, en la ficha clínica, que nada se borra, nada. Me equivoqué, no importa, táchelo, ponga la fecha, ponga sus iniciales y firme. O sea, yo me equivoqué y yo me responsabilizo por esa equivocación. Todo queda guardado como corresponde, porque es un dato puro, porque no es para ese paciente, sino para muchas otras personas. Doctor, y ahora le quiero hacer una invitación, porque nuestra conversación se ha desarrollado principalmente desde la experiencia de CECIM, desde el equipo médico, desde lo que se practica, pero quiero invitar a que veamos los testimonios de algunos pacientes para ver desde esta vereda qué es lo que dicen. ¿Qué dicen? Virginia dice, CECIM es un centro de estudios de diferentes enfermedades, tienen profesionales de alto nivel, no te cobran nada, por el contrario te dan dinero para la locomoción cada vez que te citan. Seguramente están probando algo nuevo y necesitan personas con esta enfermedad. Yo fui con ellos por un estudio de vacuna contra el virus sincicial. Es bueno contactarse con ellos y ahí le darán una cita para un día. Usted puede ir acompañado y ambos les atenderán y ustedes deciden sin presión si desean participar en el estudio. Esto es lo que puedo dar fe. Doctor, experiencia de paciente, ya, de partida, completamente voluntario, sus impresiones. La verdad es que yo me quedé muy impresionado en una oportunidad en la cual un paciente que venía llegando a la consulta, o sea, ni siquiera había recibido nada de parte nuestra, ni siquiera había firmado un consentimiento, sino que venía por primera vez, hizo un infarto. Y ahí el equipo médico se desplaza, lo diagnostica, lo revive, lo trata y lo deriva al servicio de urgencia. Ese paciente hasta el día de hoy lo expresa en todo momento su vivencia que tuvo en CECIM. Es decir, nosotros sí estamos por preservar la salud de hoy y del mañana. ¿Quiere ver más comentarios conmigo? Ok. Vamos a ver más. Emma Ortiz. CECIM, Centro de Estudios Clínicos, mi experiencia con ustedes fue fabulosa y muy buen trato. Me trataron muy bien. Y Noemí dice, excelente, yo participé en un estudio y el doctor, en conjunto con la enfermera, monitoreando 24/7 y la empatía y preocupación 10 de 10. La verdad es que me enorgullece porque en realidad son comentarios reales.
no son cuñas, son comentarios reales y que lo que ahí uno se da cuenta de que es una medicina que está prejuzgada previamente por la sociedad y que accede muy poco. Y lo que nosotros como centro hemos querido es llevarla a la población masiva, cosa que efectivamente pueda gozar de los privilegios que muy pocos tienen, que es una medicina de calidad, de cero costo y que además estamos tratando hacia el futuro dando nuestro granito de arena. Ahora, a mí lo que me llama la atención de los comentarios es que hablan, más allá del tema médico, de un tema de profesional y de la cercanía. ¿Eso es parte del sello propio de CECIM? Por supuesto, porque en realidad lo que nos importa es que el profesional sea profesional, pero que el paciente sea de verdad no solamente un paciente, o sea, que tenga paciencia, sino que sea una persona que colabora con las otras personas profesionales en un tema en común, que es cómo ayudar al resto. Súper. Veamos, doctor, el último comentario. Dice, felicitaciones y gracias a todos por la empatía, por este hermoso trabajo que realizan, porque es una gran oportunidad para nosotros, los pacientes. Muchas gracias en especial a mi doctor Darwin Yáñez. Ay, doctor Darwin nos acompañó en uno de los capítulos. Y Lore dice, gracias por todo, CECIM. Mi padre aún disfruta de su familia con una calidad de vida que le permite realizar sus actividades de forma normal. Gracias por tenerlo con vida. Buena vida. Nos llama la atención estos dos comentarios porque el doctor Darwin Yáñez nos acompañó justo en el capítulo de artritis reumatoide y la persona que ahí también nos escribe es hija de don Hugo Hills, uno de nuestros testimonios de un estudio de cáncer y de cómo él también nos contó de que con una esperanza de 3 meses, oye, lleva 1 año viviendo bien. ¿Cómo se siente, doctor, el hecho de que estos estudios clínicos aporten realmente a la calidad de vida de las personas y que en este caso son sus familiares quienes lo manifiestan? Un orgullo de no haberme equivocado en la elección, de pensar en que en realidad uno puede hacer muchas más cosas de lo que normalmente se hace. No mirar la vida con mezquindad, no mirar la vida de una perspectiva de yo. Al contrario, tratar de que todos los que trabajan en CECIM sean una familia, que todas las personas que conviven con CECIM son consideradas familia y todas las personas que acceden a CECIM igual lo sean. Por lo tanto, de eso hay que prolongarlo en el tiempo. Super. Doctor, nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial y vamos a retomar con más información sobre los estudios clínicos y de cómo se realizan en CECIM. Retomamos la conversación sobre los estudios clínicos y doctor, en el bloque anterior hablamos de que esto era como un aporte intergeneracional y que las investigaciones duran mucho. ¿Cómo es este proceso y cómo realmente una generación ayuda a las que vienen? La manera de poder responder esa pregunta es relativamente fácil. Si yo hago bien las cosas ahora y puedo a través de mi experiencia aportar de que el medicamento que están investigando conmigo va a ser bueno, debo estar pensando en que ese bueno va a ser para mi nieto o para mi bisnieto. Por lo tanto, yo como abuelo debo pensar en que voy a trascender en la ciencia a través de mi experiencia. Doctor, ¿qué seguridad es la que entregan los estudios clínicos a los pacientes? ¿Qué tan seguro es estar dentro de este proceso? Es el proceso más seguro y se lo puedo dar firmado. Porque si usted, señora, va hoy día a ver a un doctor y le dan un remedio para una gripe, va a volver al doctor en una semana más. Pero entre medio no va a haber doctor, salvo el teléfono. En un estudio clínico son 14 años que el medicamento es estudiado por distintas fases. Es por distintos equipos, por distintas personas, por distintos grupos. Por lo tanto, cuando llega a usted, ese medicamento está sumamente probado en cuanto a su calidad y su acción y además sigue con un resguardo de personas especializadas para prever alguna situación que pudiera ocurrirle. Ahora bien, si usted a pesar de todo siente que le hizo mal, puede retirarse y no va a pasar nada, absolutamente nada, al contrario. Le vamos a agradecer el haber participado con nosotros, pero como normalmente la persona se siente mejor y bien como lo vio en los testimonios, continúa con nosotros hasta el final y después.
Doctor, y hemos hablado del paciente que ya está en un estudio clínico, pero para transparentar un poco la información o para darla a conocer, ¿cómo realmente un paciente llega a ser parte de un estudio clínico? Nosotros tomamos como medida ética el ser distinto a la mayoría de los centros que pueden ser en Chile. Nosotros no tenemos centros clínicos que nos derivan pacientes. Nosotros buscamos nuestros propios pacientes a través de redes sociales, a través de campañas, a través de visitas a centros de salud, de personas, qué sé yo, de ancianos, etc. Es decir, tenemos un equipo de personas que acuden a la comunidad a la búsqueda de quien lo necesita. Incluso, por ejemplo, en situaciones de iglesias, también vamos a iglesias, vamos a todas las partes que se nos solicita, municipalidades, para poder llegar en forma directa a la población, y es el paciente el que nos trae sus antecedentes médicos. No trabajamos con antecedentes, digamos, externos a nosotros, son todos hechos en CECIN con el aporte que hacen los pacientes. O sea, por ejemplo, si un paciente X con X enfermedad quiere ser parte de un estudio clínico, ve dentro de todo como la oferta o lo que hay disponible y voluntariamente decide dónde acudir. Correcto. ¿Sí funciona? Ese paciente tiene que, si tiene un problema de rodilla y tiene una artrosis de rodilla, y nosotros tenemos además un protocolo de artrosis de rodilla, esa persona se acerca a nosotros, revisamos sus antecedentes, revisamos si efectivamente puede calificar para lo que pide ese protocolo, y una vez que el paciente está convencido que efectivamente puede realizar el procedimiento y acepta el proceso de consentimiento informado, ahí parte con los exámenes todos gratuitos que nosotros realizamos, desde la resonancia, la radiografía, todos los que el protocolo solicita, cosa que sea costo cero para ese paciente. Una vez que tenemos todos esos antecedentes, los que nos aporta el paciente, lo que nos dijo los médicos, lo que nosotros solicitamos después de haber firmado el consentimiento, es ahí donde recién ingresa a un protocolo de investigación. Doctor, y en el caso de los pacientes que están actualmente en tratamiento, que tienen un tratamiento de base, ingresan a estudio clínico, ¿deben dejarlo, pierden su cobertura? ¿Cómo funciona en este caso esta función paralela de medicación? Si yo tengo un par de zapatillas que utilizo todo el tiempo y me voy a comprar zapatillas nuevas, ¿debo botar las zapatillas viejas? No, las mantengo y simplemente uso las nuevas cuando tenga que usarlas y vuelvo mis zapatillas viejas. Es decir, si yo estoy dentro de un programa que me ha llevado el gobierno y que me asiste el gobierno con ese programa, yo le informo a mi médico que me he trasladado sin perder, por supuesto, esa garantía, en que estoy en tal, digamos, procedimiento o tal estudio clínico, y será nuestro centro quien enviará a su vez al médico tratante la información de ese paciente. Somos un complemento. Eso es lo que somos, un complemento a la salud, para la salud que esa persona tiene, y novedoso en términos de lo mejor que se pueda dar o que va a venir del mercado. Súper, doctor, vamos a tomar unos 3 mitos, como hicimos en el primer capítulo, un poco para aclarar y para sacar ciertos fantasmas de encima que tienen que ver con este tema. Y el primero de ellos tiene que ver con que los estudios clínicos, las personas funcionan como conejillos de India. La verdad es que ese es un mito que habla del desconocimiento de lo que hoy día significa los estudios clínicos. Es como hablar de la rueda de la carreta cuando hoy día estamos con los Porsche. Es decir, cuando recién se inicia el proceso de una molécula, como decía, de 1000 una queda. De esa una entran a 1000 pruebas distintas, y en 1000 pruebas distintas solamente de esas nuevas 1000, una accede recién a la investigación clínica. Es decir, hay una selección increíble de moléculas en el tiempo para poder pasar por la etapa, digamos, en que es probada en animales. Sí, efectivamente se probó en conejillos de indias, pero también se prueba en ratones, también se prueba en monos, también se prueba en otros seres pequeños, ¿ya? Y cuando ya pasa todas esas pruebas, recién es probada en un grupo muy pequeño de voluntarios, prácticamente no se hacen en Chile, de voluntarios humanos.
y en la cual ya se ha probado la tolerabilidad, se ha probado la toxicidad del fármaco para esos animales. Y eso se estudia en el ser humano nuevo para cuando se transmite a los otros niveles superiores ya no tengan que hacerse ese tipo de pruebas. Por lo tanto, es como le digo, o sea, estamos hablando de la rueda de carreta. Nosotros estamos hoy día hablando de Porsche, estamos hablando de autos veloces, estamos hablando de otra tecnología, no estamos hablando de conejillos de India. Doctor, y en cuanto a las garantías que puede entregar un tratamiento, un especialista puede decir, yo con esto garantizo que esto es lo que va a suceder. ¿Existen o no existen garantías? A ver, ahí hay un tema bastante delicado porque las garantías que se pueden dar hoy día en términos de la investigación clínica es que va a aprobarse un medicamento en esa persona. Y esa persona, si llegara, comillas, a tener algún problema, hay una serie de seguros que intervienen para que esa persona no gaste dinero. Primera cosa. Segunda cosa, hay medicamentos que necesitan ser probados con uno alterno, que se llama placebo, que no contiene nada, para ver la respuesta que tiene el primer medicamento. Hay otros en que se prueba el nuevo medicamento con un comparador, es decir, con el tratamiento que la persona tiene, se compara con el nuevo, pero no deja el tratamiento. Hay otros que se hace una mezcla en la cual el nuevo va junto con el comparador para solo comparar con el comparador solo, es decir, depende del protocolo. Entonces, nunca un médico que hace investigación puede asegurar un resultado, porque lo que nosotros como médicos de investigación hacemos es observar el proceso y intervenir en aquellos casos en que existen algún procedimiento que no corresponda al descrito. Gracias, doctor. Doctor, primero que todo agradecerle, el tiempo se nos hizo absolutamente nada y por supuesto a usted agradecerle en sus casas por habernos acompañado en este programa. Recuerden que nos pueden ver los martes a las 20:30 y los sábados a las 18:30 por TN Televisión y todas sus plataformas. Que estén muy bien. Voces Médicas, una mirada a la medicina del futuro, es auspiciada por Centro de Estudios Clínicos e Investigaciones Médicas, CESIM, Creando Valor en Salud, y Red SIM.